Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi, en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. A ustedes, amigas y amigos, gracias por su sintonía de Radio Monumental 93.5 FM y CDR Canal 2. Iniciamos nuestro penúltimo programa de la semana y de mayo de La Hora que Ortiga, con ustedes donde quiera que nos sintonicen y nos acompañen. Hoy el fuego cruzado va a ser sobre importación y exportación de productos perecederos, pero particularmente enfocado a la situación que se está dando con México en cuanto a la no importación de aguacate. En unos minutos abordaremos ese tema con nuestros invitados. Entre tanto, arrancamos la jornada de hoy con la buena nota que no había avisado, entonces damos un instante para que nos la acomoden. Me señalan cuando estamos listos. En el primer corte vamos con la buena nota. Vámonos de una vez entonces con Tiro al Blanco. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. La Asamblea Legislativa hoy tomó el acuerdo de pedirle a todos los países integrantes del SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, que promuevan entre sus países, sus parlamentos, la actualización de las leyes relacionadas con discapacidad. Mañana es el Día Mundial de la Discapacidad. Entonces, mañana nos va a acompañar el diputado Óscar López, con quien profundizaremos sobre estos temas de interés en relación con más del 10% de la población de Costa Rica. Presumo que en Centroamérica debe rondar factores más, factores menos, el 15%. ¿Y por qué me están cambiando de cámara? Es que me va a dar tortícolis, yo trabajo con la 1. ¿Qué me les pasó a los muchachos del 2? Entonces, eso es un aspecto importante que nos llama la atención porque es bueno, es positivo, es conveniente, es de esas cosas que uno normalmente no percibe con claridad, pero que son parte de la realidad social de nuestro país y de nuestra región. En otro orden de cosas, hay una profundización en el manejo de CONAPAM para efectos de fiscalización de los centros de atención de adultos mayores. Hay denuncias abundantes, como que se ha dado una toma de conciencia de que el país enfrenta ahí un problema importantísimo. Recordemos que aun cuando nosotros hablamos de solidaridad, en lo concerniente a los adultos mayores somos un tanto indiferentes, indolentes y a veces incongruentes. Son miles de mujeres y hombres que pasan de la edad productiva, que caen en situaciones de dificultad de salud y los pone en un centro de atención de adultos mayores y es como si los metieran en una gaveta. Bien, gracias, nadie se vuelve a acordar de ellos, nadie los atiende, nadie los acompaña y la soledad se hace
inmensamente grande y dolorosa para estas familias. Por otra parte, hay una advertencia del director del OIJ de que hay un crecimiento en la escalada de violencia en el país. Ayer hablaba con algunas personas sobre lo que ocurre en Alajuela, que me dicen que hay más violencia, y yo les decía que tal vez no es un tema de cantidad de delitos, que según los números que nos han enseñado autoridades de diferentes instituciones han disminuido, sino de la violencia con que se desarrollan esos delitos, las balaceras, el uso de armas blancas, el ataque en grupo. Son variaciones que traen indudables perjuicios para las comunidades, y eso tiene implicaciones a las cuales hay que ponerles atención sin duda alguna. Por otro lado, en otro campo, el tema de los sextillizos sigue generando polémica, debate, discusión. En la Asamblea Legislativa no hay manera de impermeabilizarse ante esa realidad. Poco a poco han ido perdiendo el impulso vital las criaturas, y hay toda una polémica sobre las regulaciones que deben aplicarse en los mecanismos de fertilización asistida que se aplican en el país o que se contratan fuera del país y que terminan impactando en nuestro territorio, porque eso es importante para efectos de conciencia, porque son de esas cosas que uno las deja por un lado, las deja por otro lado y no las atiende. Bueno, aparte de esto, también Costa Rica vive un momento que a mí me parece triste, deplorable. Imagínense ustedes que Fernando Ferraro Castro, que fue ministro de Justicia en la administración de Laura Chinchilla, fue nombrado secretario general de la Conferencia Iberoamericana de Ministros de Justicia. Ese cargo fue asignado hace 2 años. Hoy se daba la nueva elección. Fernando Ferraro tenía todas las condiciones para ser reelecto, y el gobierno de la República decidió no postularlo, sino plantear otra candidatura. Hasta ahí está en su derecho y lo pueden hacer de acuerdo con una visión de la política internacional. Bueno, hoy se dio la votación. Un viceministro de Guatemala saca 12 votos. Un representante de Argentina saca 8 votos. Y la representación de Costa Rica no obtiene votos porque retiran la candidatura. Cuando Fernando Ferraro presenta el informe ante la Asamblea General, no solo es acogido por unanimidad, sino que hay manifestaciones explícitas de reconocimiento sobre el trabajo realizado que ha consolidado la Conferencia de Ministros de Justicia. Triste, ¿verdad que sí? Claro que es triste. Es perder un espacio que ganamos por vanidad, por miopía, por impericia, por incapacidad. ¿Y quién perdió? ¿El partido de gobierno, el partido que gobernó? No, perdió Costa Rica. Espacios que tenemos en la mano, dejamos que otra organización, que otro país se los lleve por nuestra actitud. Eso es triste, es lamentable, no ayuda para nada. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted también nos acompañe esta noche en la hora cortiga y nos ayude a plantear sus puntos de vista, de manera que juntos crezcamos en el conocimiento de la realidad nacional y en qué aspectos de esa realidad nos interesan, nos llama la atención. Tenemos una llamada. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, don Rolando. Sí. Jorge Arturo Ruiz López, desde San Miguel de Desamparados. ¿Cómo está, don Jorge Arturo? Bien, don Rolando, aquí con un abejorro en el garguero. A ver. Mire, ¿cómo es posible que esta gente de Riteve e Infinito nos tienen demandados? Inclusive, Riteve, inclusive la carretera esta, la 27, nos tienen demandados, que si no les prolongamos los contratos nos llevan a demandas
pero en tribunales extranjeros, es decir, no es aquí, es decir, como usted mate aquí y lo lleven a dirimir el juicio a Estados Unidos. Bueno, esa es una. Lo del señor del fútbol, Chino Lee, y quien haya sido, vea que se lo digo, qué dicha que fue Estados Unidos, porque si eso es aquí, don Rolando, lo llevarán 3 meses, 6 meses a la cárcel y en Perrera, y dentro de 4, 8 años, la sala cuarta terminará diciendo, como en el caso de Calderón y Rodríguez, que son inocentes. Qué dicha que fue en Estados Unidos y no aquí. Sí, ya usted sabe lo que le estoy dando a entender de la sala cuarta, de nuestros tribunales. Y por último, lo de la SUTEL, qué caras de barro. Mire, multan a Alice porque cobró más barato, por ayudar al pueblo, pero si hubiera sido más, nadie, todos, digamos, Movistar y la otra, cuchitos, todos calladitos, más bonitos, ¿verdad que sí? No, don Rolando, esa SUTEL está en contra de Alice, quieren quebrarlo, costarricenses, abran los ojos, por Dios, y usted, don Rolando, bueno, no, don Rolando, usted, los diputados de Costa Rica, abran los ojos, por Dios, vean lo que está pasando. Buenas noches, don Rolando, y disculpe por este abejorro. No, para eso estamos, esto es la hora que Ortiga, y usted Ortiga a su gusto y medida, con respeto, y vea usted que lo hizo, y Ortigocito, 2 cosillas interesantes que lo hacen a uno reflexionar. Uno, a medianoche rige el alza de 43 colones en el litro de gasolina súper. O sea, entonces, si no ha llenado el tanque, póngale, corra, sóplese, para que se gane un poquitito en el tanque hoy. Después lo van a seguir destancando, pero mientras tanto. Y qué cosas que tiene la vida. Oscar Ramírez fue declarado el técnico del la temporada 2014-2015, y entonces el brinco lo pega el presidente Saprissa, que dice que debió ser Justin Campos. Cuando Oscar Ramírez punteó todo el campeonato y perdió el campeonato con Saprissa, no dijeron lo contrario. Entonces es parte de los vaivenes apreciativos sobre lo que son premios y lo que son castigos. Bueno, otro que está muy preocupado hoy, que nos trató de ortigar hoy todo el día en las redes sociales, fue el periodista Esteban Mata, del periódico La Nación, que dice que le extrañaba mucho que no ortigáramos con el tema del señor Eduardo Lee y el tema de la donación al Partido de Liberación Nacional. Y aquí vamos a hablar de 3 cosas, porque aquí no estamos para ocultar nada. Lo primero es que hace 10 días don Eduardo Lee era una persona con la que todo el mundo tomaba selfies, ¿verdad? Gente agradecida por lo del fútbol, etcétera, etcétera. Hoy es así como el demonio, incluso hay fotos que la misma Nación ha publicado donde don Eduardo Lee casi promociona el periódico La Nación, ¿verdad? Porque vienen las tomas donde viene el nombre de la Nación, etcétera, etcétera. Aquí en este programa nosotros no hacemos escarnio de ninguna persona. Rolando lo dijo, es más, quiero que don Esteban sepa que ya habíamos hablado del tema. Rolando dijo que aquí no hacemos escarnio, incluso recordó que este fue el único programa de radio, de prensa escrita, etcétera, etcétera, que salió protestando por la forma en que fueron tratados los expresidentes Calderón y Rodríguez Echeverría en su momento, a pesar de la militancia partidaria que pudiésemos tener Rolando y yo. Así que habrá que esperar el tema del señor Lee igual, o sea, el peso de la ley tendrá que caer en la gente, que por cierto quiero decirles que el tema se está complicando, no solo en el caso del señor Lee, sino de otros, porque pareciera que el tema de FIFA no era solo el tema de FIFA. Ya en prensa internacional está saliendo hace algunas horas, información que tiene que ver con apuestas, con empresarios singapurenses y otra cosa. O sea, el tema es muy enredado, muy complicado, así que mejor estemos a la expectativa de lo que sucede, ¿verdad? En ese escenario, Rolando, el señor Lee le dio una donación al Partido de Liberación Nacional, de salado el Partido de Liberación Nacional. En el momento que lo dio el señor Lee no tenía ningún problema, fue reportado al Tribunal Supremo de Elecciones, etcétera. Ahora me enseñaron los papeles, pero igual, aquí las cosas son como son. Efectivamente, el señor Lee le dio una contribución a Liberación Nacional de 5 millones, compró un bono de 45 millones, de 50 millones en 45 millones. Ese era un negocio que hacían muchos costarricenses, y Liberación se ha defendido el día de hoy. ¿Qué opinamos nosotros? Aquí probablemente lo que debería suceder es que nadie hiciera contribuciones a los partidos políticos y que volviéramos a la contribución pública estrictamente. Eso es lo que podría ser, porque en cualquier momento aparece un caso de esos que ningún partido espera. Y hoy lo dijo el diputado Corella, haciendo un argumento en función de que pudo haberle pasado a cualquier partido, y lamentablemente efectivamente le pasa a Liberación Nacional y tendrá que cargar con eso.
Eso es tan sencillo como que la adquisición de bonos y la donación fueron registrados ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Muchachos, pongámonos de acuerdo, porque si no me van a descontrolar. La Cámara 1 está mala. Ok, hubiéramos comenzado por el principio, era más fácil así, ¿no? Ok, entonces vamos con la 4, Rolando y nuestros invitados, y Carlos con la 2. Entonces ahora no me va a dar tortícolis, sino que se me van a poner los ojos crespos. Bueno, seguimos adelante. Decía que las 2 donaciones fueron registradas, reportadas y publicadas, y la compra de bonos también. Eso es lo evidente. ¿De dónde vinieran los recursos? Principio de inocencia para todo el mundo. Pero hay algo más importante. ¿No fue acaso que todo Costa Rica, y quien se quiera eximir, se exime? Yo quiero oírlo, ¿verdad? Todo Costa Rica, gobierno, oposición, asamblea saliente, asamblea entrante, los Boy Scouts, las guías, la prensa, los curas, los pastores, toda la prensa nacional, celebramos el resultado de Costa Rica en el Mundial. Celebramos la clasificación de las mujeres, celebramos la clasificación del fútbol playa, celebramos los éxitos que ha acumulado la federación, el fútbol costarricense en sus modalidades, con el liderazgo de Eduardo Lee. Entonces, como ahora está detenido, todavía no lo han enjuiciado, lo fusilamos y borramos todo lo que hizo Eduardo Lee. Ok, entonces devolvamos todo en el tiempo y aniquilamos la participación en los mundiales a los que nos ha llevado la federación. Alguien dijo hoy de manera un poco ortigosa, como la Asamblea Legislativa le rindió tributo a Eduardo Lee, al cuerpo técnico y a la selección nacional, entonces hay que meter una moción para decretar un minuto de silencio y que se devuelva todo lo que se actuó. No, está bien, el tema es grave, es dolorosísimo, es dramático, pero de eso hacer un fusilamiento público o devolver el visor hacia cualquier partido político, hoy es Liberación y ahí está todo registrado. Y hoy el Tribunal Supremo de Elecciones dijo lo único que hay que decir, todo está derecho hasta hoy. Pero si los fondos no son fondos legítimos, la donación es legítima. Entonces, ahí lo dejamos. Pero está bueno, me encanta saber que Esteban Mata nos... no, muy preocupado. Es más, a mí me preocupó. O sea, yo le puse ahí que tuviera paz, porque me tenía preocupadísimo que estuviera tan atento a lo que decía la Ortiga. Bueno, eso le pones ahora a la vida. A nosotros nos encanta cada vez que encontramos... En lo que sí no estoy de acuerdo, Rolando, y lo digo, es que Costa Rica decida votar en blanco mañana en el tema de la FIFA. A mí me parece que es una barbaridad. Lo que se presentó, los casos que está dando, Costa Rica debería votar en contra, señor Blatter. Sí, así de sencillo. Pero si no nos convence el otro candidato... Pues no importa. El otro candidato se llama... No sé... Rolando González Alibaba Chinchín. Y no tiene atestados, Costa Rica no tiene por qué dar el voto. O sea, el voto es en blanco. Salvo que mañana, como Costa Rica va a votar, se posponga la elección. Pospuesta la elección, entonces, partido nuevo, bola al aire. Eso es otra cosa, que se posponga la elección. Pero si me ponen a votar, yo creo que Costa Rica debería dar una señal diferente. De pronto aparecen Alex y Leo y Memo aquí haciendo bronca porque nos estamos metiendo en los asuntos que no son de nuestra competencia. Y por cierto, en ese escenario también, el exdiputado Jorge Angulo a juicio, el exalcalde de Parrita, creo que era militante del Partido Unidad Social Cristiana, detenido por peculado. Así que los temas van y vienen en el país, en ese campo, en el campo de la ética, que sigue siendo muy preocupante. Y además de eso, los universitarios anuncian el 4 de junio a la asamblea, marcha. Ya al rector de la Universidad de Costa Rica le gustó hacer manifestaciones, va terminando siendo secretario de algún sindicato, alguna cosa así. Pero, o sea, empiezo por el principio. El exalcalde de Parrita, cuando fue sindicado, era alcalde de Liberación Nacional. De Liberación, ok. Para poner las cosas donde son. Después se alineó con otro partido. Ok. 1, 2, lo de la Universidad de Costa Rica, Carlos, ayer lo vi y lo consulté con varios diputados de distintas fracciones y les pregunté, vean, ¿hay algo en la agenda legislativa, cualquier cosa, la que sea, que amenace los presupuestos universitarios? Nadie me dio respuesta afirmativa.
Yo no sé si es que en la Universidad de Costa Rica no hay nada que hacer, o si es que ahora, como tienen algunos agentes libres que ya no tienen trabajo, puede haber mejor disposición para pintar las paredes de la Asamblea Legislativa y del Museo Nacional. Eso puede ser parte de la expresión cultural de la UCR, de nuestra amada UCR, nuestra, no es la universidad del rector, no es la universidad del estudiante que está ahora, es la Universidad de Costa Rica. Todos quienes hemos pasado por ahí somos dueños, y todos quienes pagamos impuestos somos dueños. Entonces, ¿por qué tanto brinco si el piso está parejo? Nadie está hablando de quitarle plata a la universidad. Bueno, vamos cerrando tiro al blanco. Sí, yo tengo otras cosas, pero... Carlos, a veces... Si no hablo, hago un enredo con la maleta, pero llena de citica. Tenemos una llamada. Oímos esta llamada, cerramos tiro al blanco, hijo de Dios. Y volvemos con buena nota y luego fuego cruzado. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, Jimmy Álvarez desde San Rafael de la Abuela. Gracias, don Jimmy, adelante. Vea qué interesante, yo se lo estaba hablando hoy a los alumnos de la universidad, yo no sé, no entiendo el por qué esta intención del choteo a lo nefasto con relación a una persona que tiene el derecho a que se presuma que es inocente. O sea, no entiendo por qué esta posición de mucha gente ya de fusilar a una persona, si puede demostrar que lo que se está diciendo tal vez no es verdad, o tal vez se está manipulando información en estos momentos. O sea, esa situación se ha dado con muchas personas, y uno dice, ¿qué pasaría si a uno, le dije eso a mis alumnos hoy, qué pasaría si a uno de nosotros nos pasaría una situación igual? Nos sentiríamos bien que todo el país nos esté choteando en estos momentos. Eso a mí es lo que me ha desagrado de toda esta situación. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias por su llamada. Y que tirada cuando uno ya está acostumbrado, ¿eh? El tornillo de centro me lleva a la cámara 1. Vean qué curioso, hoy en el choteo de redes sociales aparece un impreso donde dice: esta es la declaración de Eduardo Lee, y entonces pone un largo párrafo en chino y empieza a circular a diestra y siniestra. Aparece un amigo mío chino a quien se lo mandan en uno de los chats en que participo y contesta: qué ridículo. Todo el párrafo se refiere a mecanismos para impedir el contagio del SIDA entre recién nacidos. ¿Qué clase de pelada de la base de la espalda, ¿va? Porque quien lo colgó solo pensó en hacer choteo de lo de Eduardo Lee, y no pensó que ese contenido lingüístico tenía un mensaje y que alguien lo iba a entender. Desde luego no fue ninguno de nosotros. Cerramos tiro al blanco y venimos con la buena nota. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Buena nota. Es momento de las noticias positivas. Volvemos, amigas y amigos. La buena nota de esta noche es que en la Asamblea Legislativa se aprobó un proyecto de ley muy interesante. Entre otras cosas, y rescato el núcleo, obligará a todas las empresas de servicio telefónico del país a enlazarse y comunicar inmediatamente sobre la desaparición de cualquier niño en un plazo mucho menor al que está vigente hoy. Esto es esfuerzo en el que se han involucrado diputados de distintas fracciones parlamentarias y que la Asamblea Legislativa votó por, permítame esta expresión, por unanimidad menos un voto. Nos queda el segundo debate, que será la semana entrante, pero nos vuelve a poner en el eje de ser país punta en determinados cambios y transformaciones. Como mencioné hoy, llegamos tarde. Lo ideal es que las leyes no se hagan porque ya ocurrió un desastre, una tragedia, pero llegamos. Y eso es buena nota, no me incluyo. Lo señalo por las y los colegas que se arrollaron la manga para que esto se resolviera de manera relativamente rápida en relación a la presentación del proyecto de ley. Buena nota.
Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Volvemos, queridas amigas, queridos amigos, donde quiera que ustedes nos sintonicen, en Punta Burica, en Paso Canoas, en Laurel, en Zigzaola, en Punta Arenas, en Limón, en Heredia, en Alajuela, en El Carro, en la panadería, en el hospital, donde usted esté, ahí le mandamos un gran saludo. Vamos a arrancar con Fuego Cruzado. ¿Qué tenemos hoy? Una discusión nacional que se refiere a un producto, pero que tiene radiación a una serie de productos. Productos perecederos son aquellos distintos, por ejemplo, a los granos que vienen secos, que tienen una durabilidad mayor. Hablamos de chayote, de manzana, de aguacate, de uvas, de hortalizas, de tubérculos. Generalmente pensamos que todo se produce en Costa Rica y no es así. Hay productos que cunden y se exportan y los consumimos. Otros los consumimos pero también se importan. Se armó la bronca antier con la carne de cerdo, que se importa y se produce en el país, pero en carne de cerdo Costa Rica produce el 90% de lo que se consume, salvo que se mantenga la pauta letal del gobierno de permitir que Chile nos inunde con cerdo. En el caso del aguacate, que es el producto que generó esta discusión, Costa Rica solo produce en el más alto escenario 15 o 16% de los aguacates que nos comemos. Hemos invitado a la Cámara Costarricense de Exportadores e Importadores de Perecederos para hablar sobre este tema. No sé si empieza Manrique o empieza Jonathan. Manrique Loaiziga es el gerente de importaciones de Confrut. Jonathan es el asesor legal de la Cámara Costarricense de Exportadores e Importadores de Perecederos. Originalmente venía su presidente, don Randall Benavides, pero hoy tenía una actividad muy relevante en el ámbito familiar que le impidió concurrir con nosotros. Como es habitual, damos 2-3 minutos a cada uno para que nos introduzca el problema y luego empezaremos a deliberar entre nosotros 4 y la gente que nos acompaña por redes y por teléfono. Empieza don Jonathan Picado, asesor legal. Gracias, don Orlando. Cuando solo producimos el 16% del aguacate que consumimos, quiere decir que cuando se le cierra la frontera al aguacate, estamos generándole un daño a todos los restaurantes, a todas las sodas que van a tener que comer su chifrijo o que tendrán que quitar el guacamole porque el aguacate no va a entrar al país. ¿Por qué no va a entrar al país? Porque al solo producir el 16%, tenemos 22 años desde el Tratado de Libre Comercio con México, que aprovechando esa ventana comercial, se trae aguacate de la mejor calidad del mundo, porque México, el aguacate es su producto emblema, produce el mejor aguacate, y es el que ha estado introduciéndose a Costa Rica, en una cantidad súper importante. Estamos hablando de más de 12,000 toneladas al año. En todo ese tiempo, en México, desde hace 100 años, hay un viroide. Ha estado presente 100 años y los últimos 22. Durante esos 22 años que ha ingresado el producto a Costa Rica, nunca ha pasado absolutamente nada. Nunca se ha detectado ni el mínimo producto que traiga algún daño. Pero además, y de eso nos va a hablar un poco Manrique, por la forma en que se transmite este viroide, es completamente seguro, porque a Costa Rica se trae aguacate para consumo, no para sembrar. Y para que esta enfermedad se transmitiera, tendría que ser que traigamos semilla para sembrar. Entonces, de un momento a otro viene una orden fitosanitaria y dice que como en México existe este viroide y en Costa Rica no, entonces ya se cierran las fronteras para Costa Rica. Tomaron la medida fitosanitaria más grave posible. Se les olvidó que existen normas internacionales de buena conducta,
las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que dicen cuál es la forma correcta, decente de tratarse entre países socios. Se olvidaron del Tratado de Libre Comercio con México, que establece que tiene que haber una comunicación previa para ver cuál es la medida razonable. Nosotros, sin ninguna comunicación previa para ver y decir que teníamos una preocupación fitosanitaria, simplemente cerramos fronteras. Y cerrar fronteras es, insisto, afectar al comercio, afectar a las sodas, afectar al gusto de los costarricenses. Pero detrás de esto, señores, hay mucho más que aguacate. Hay una muy mala comprensión de lo que es la soberanía alimentaria. Y hay una disposición de gobierno de, mediante medidas fitosanitarias, meterse en el gusto de los costarricenses para desviarlos a que en lugar de aguacate y vendrá la manzana y vendrá el durazno, comamos únicamente lo que se produce en el país. Eso puede sonar muy romántico, pero no es lo correcto. No es lo correcto decirle al costarricense qué puede y qué no puede comer. Estamos en la hora que Ortiga, hoy hablamos sobre el tema de importación o no de productos perecederos para consumo humano. Don Manrique Loaiziga, gerente de importaciones de Confrut. Muy buenas noches. Primero tenemos que ver que este viroide afecta únicamente a la planta de aguacate. No es nociva para la salud humana ni salud animal. Por ende, no hay que dejar de consumir el producto. Ahora, ¿cómo se transmite este viroide? Resulta ser que el aguacate Hass importado, que llega a este país desde hace 22 años, es un aguacate híbrido. No es un aguacate para sembrar, es un aguacate que si se siembra, hay probabilidad de que no germine. Y él al germinar, la única manera de que el aguacate, que se transmita la enfermedad a una planta, es que en un vivero se haga un injerto de una semilla enferma sobre una planta que esté sana. Ahora, esto no le compete al ama de casa, al que compra el aguacate, al que compra el aguacate para su restaurante. La ley del Ministerio de Agricultura tiene que velar por los viveros donde se hacen estos injertos, por los invernaderos donde se producen estas plantas. ¿Qué es lo que está pasando? Que nos están diciendo que hay una pequeña probabilidad de que en alguna semilla alguien la siembre, alguien la injerte y eso nos genere una enfermedad. Que si el árbol enfermo, para empezar, un árbol de estos, al ser un híbrido, no produce flor, entonces no hay traspaso vía polen, que es muy importante tomar en cuenta. Esto no es una plaga. Una plaga es que usted abre las puertas del contenedor y la enfermedad o el bichito salió pasando de una planta o a un animal a otro. Esto tiene que hacerse bajo medidas de invernadero, bajo medidas de vivero, que el Ministerio de Agricultura, en buena teoría, debería de tener bajo control. Muy bien. Tema central es importación o no de aguacate. 16% lo produce el país. Eso significa, si mi aritmética no anda mal, que un 84% se importa. Dos preguntas para uno de los dos y después ya abrimos la discusión. Uno, ¿de dónde se importa la mayor parte de aguacate? Y dos, si en las investigaciones de campo que hayan hecho técnicos costarricenses de ese o esos países importadores se han encontrado fincas contagiadas del viroide. Entiendo además que la restricción aplica para 5 o 6 países. Ok, la restricción es para 9 países, incluyendo México y Guatemala, que son nuestros principales vecinos. Y que quede como anécdota, son los países de donde se trajo la semilla y las plantas originales, donde se originaron las plantaciones nacionales de aguacate Hass, porque hace más de 22 años solo producíamos aguacate criollo. En el caso de México, México es el mayor productor del mundo. México representa el 95% de las importaciones de aguacate a Costa Rica. El otro 5% se queda en variedades de aguacate grande criollo, que vendría siendo de Nicaragua, viene de Panamá, y un 2% de aguacate de Perú y una importación que se ha hecho de Colombia nada más, con malos resultados porque son países que no tienen el conocimiento de post cosecha y de frío. Mucha gente cree que a veces el aguacate es nada más agarrarlo y pelarlo, no, hay una ciencia detrás de eso y como lo decía el licenciado hace unos minutos, México a nivel mundial es una eminencia en el tema de aguacates.
Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos de productos perecederos con una particularización en aguacate porque se ha producido una polémica nacional. Lo que el centro de esta discusión es una decisión del Ministerio de Agricultura y del Servicio Fitosanitario del Estado de prohibir el ingreso de aguacate de 9 países. Yo creí que eran 2 o 3 países. 1, 2, la comunicación no salió del ministro, sino del Servicio Fitosanitario. 3, según leí declaraciones del ministro de Comercio Exterior, no se comunicó de la manera procedente, sino que se le comunicó a la OMC en lugar de hacerlo país por país. Yo tengo la segunda pregunta que usted me hizo, es que si el inspector que Costa Rica había enviado a México fue capaz de encontrar ese viroide. No, señor. El inspector visitó las principales zonas productoras, visitó las zonas de donde sale todo el aguacate para Costa Rica, visitó las plantas que envían aguacate a Costa Rica, las empacadoras, y no fue capaz de encontrar el viroide. Para que me explique en español, porque don Rolando también sabe mucho de agricultura, yo no sé nada. Y entonces la primera pregunta es... Eso fue una ortigada. Sí, porque la verdad. Entonces, la primera pregunta es, cuando hablan de estos elementos, la primera reacción que tuvo uno, ignoroso, como yo diría en algunas poblaciones, es qué efectos tiene eso sobre el ciudadano que come. Pues dice, absolutamente si ninguno. Bueno, eso es lo primero importante, porque si uno dice, es un viroide, entonces uno dice, bueno, ¿qué es eso? Entonces estoy comiendo aguacate, ¿y qué me está dando ese aguacate? Incluso había bromas, les quiero decir, había bromas como entonces iba a hacer un movimiento por los afectados del aguacate, como están los afectados del nemagón, ¿verdad? Porque ahora aparece un montón de afectados del nemagón. Del nemagón decían que el efecto era la esterilidad. Y resulta que ahora marcha gente que tuvo 4 o 5 hijos porque tienen un problema en las uñas, un hongo, etcétera. Entonces, ahora yo me imagino la gente marchando por los afectados del aguacate, si es que había afectado. Entonces, lo que quisiera preguntarles es, en términos sencillos, para que nos digan cuáles son los efectos. Absolutamente ninguno. O sea, esta orden fitosanitaria es tan nefasta, tan fuera de proporción, tan ilógica, que no sopesa, que no solamente le está declarando la guerra comercial a México, no solo está mandando un pésimo mensaje al comercio internacional de que ya no somos un país que hace las cosas bien, sino que además le mete un miedo innecesario a los costarricenses. ¿Cuál es el riesgo? Absolutamente ninguno. Ese viroide no afecta al ser humano. Lo único que podría afectar es que el árbol tenga menos hojas y al tener menos hojas disminuya su producción de aguacate. Y para que eso ocurra tendría que haber algo especial, algo que se detectó que está ocurriendo. Nada ha cambiado en México y nada ha cambiado en Costa Rica. Si por 22 años ha entrado el producto y no ha pasado nada, ¿qué fue lo que ocurrió? Que de un momento a otro dijeron, hay una emergencia. Bueno, ahí va mi segunda pregunta. ¿Dónde está la emergencia? No nos han contestado, no nos han dicho. ¿Dónde está la emergencia nacional? ¿Qué cambió en 22 años? ¿Qué hoy es diferente a ayer? ¿Qué hoy es diferente hace un año? ¿O qué hoy es diferente hace 22 años? Absolutamente nada. Sin estado de emergencia, cerraron fronteras. Sin haberle dicho a México antes, señores de México, estoy considerando cerrar fronteras. Señores de México, creo que existe una situación de emergencia, sin comunicación previa. Y eso nos somete a que nos traten igual. Y recuérdense de mí, que esto, si no se corrige, está mandando una señal al comercio internacional que está abriendo las puertas para que nos traten igual, y las restricciones a Costa Rica vienen pronto, porque que dejamos de ser buenos jugadores y empezamos a ser malos jugadores. Bueno, aquí hay un documento. Este documento está enviado por el director ejecutivo del Servicio Fitosanitario del Estado a su homólogo mexicano. Y le comunico, palabra más, palabra menos, que Costa Rica es un país respetuoso del derecho internacional y si la República Libre y Soberana de México ve alguna violación a un derecho, tiene la libertad de realizar el esfuerzo que considere necesario para hacerse escuchar. De parte del Servicio Fitosanitario del Estado seguiremos trabajando en forma conjunta para poder elaborar un protocolo que minimice los riesgos y mantener las buenas relaciones con México haciendo valer nuestro derecho. Aquí hay dos detalles, uno de forma gravísima. Si la República Libre y Soberana de México, o sea, es que un funcionario tico le dé un atributo al Estado mexicano
que es libre y soberano, no se incluye eso. Pero esto está acompañado de otra nota que no tengo en la mano, donde el destinatario de esto, Francisco Javier Trujillo, dio plazo hasta el 18 de mayo para que Costa Rica enderezara esta decisión o procederían a cobrar los daños que se han generado para los productores mexicanos, porque los contratos de importación o de exportación, al caso de ellos, ya están vigentes. Don Rolando, otra cosa que es más grave, esa nota que usted acaba de leer es la respuesta a esta nota oficial del gobierno mexicano. 2 hojas con argumentos científicos, argumentos técnicos, argumentos de comercio internacional, donde le solicita al SFE que abra las fronteras porque no encontraron respuesta en el funcionario que envió el Ministerio de Agricultura a Ciudad de México, donde le preguntaban que si había programa para el sunblush, no hay, donde le preguntaban si tenían el equipo correcto y necesario para hacer los análisis, él responde no hay. O sea, el gobierno de Costa Rica, a través del director del SFE, le contesta palabras más, palabras menos a México: usted puede hacer lo que guste, si se siente aludido, cuando México le está pidiendo explicaciones científicas, técnicas y de comercio internacional. Esto es arrogante. Esto es una falta de respeto. ¿Cómo usted le va a contestar esto a la máxima autoridad fitosanitaria en México? No está ni siquiera debatiendo los puntos que México le está pidiendo. Tenemos 2 llamadas en línea. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Adolfo Campos. ¿Aló? Adolfo Campos. Don Adolfo, adelante, por favor. Mucho gusto, rápidamente. Primero, no creo que sea el 10% de lo que se consume en Costa Rica. Don Adolfo, nos vamos a quedar... ¿Cómo estamos de señal ahí? Ahora sí. Ahora diríamos en Alajuela, más mejor. Adelante. Bueno, creo que lo que se produce aquí es más del 10%. En segundo lugar, las semillas sí germinan, lo que pasa es que no se producen igual al higo porque no son injertadas. En cuanto a que es peligroso, ahí sí tiene razón que es peligroso. Costa Rica no aguanta una plaga más de como allá aquí tenemos buceados, el costo, la antagnosis, es peligrosísima. Pero yo voy a este punto más importante. ¿Por qué cuando los trailers de la cooperativa de 2 pinos de leche llegan a México, no los dejan solo? Para empezar, tienen que irse en trailers de México, de la frontera, trailers mexicanos. Nunca se ha podido ni vender azúcar ni vender leche, que esa era la idea principal del tratado. Muchas gracias, don Rolando. Muchas gracias por su llamada. Escuchamos la segunda llamada. ¿Quién nos habla? Ya no la tenemos. Entonces oímos la respuesta. Ok, en el dato del porcentaje de que es un 16%, eso lo estamos sacando de la notificación con la que el gobierno de Costa Rica cierra el mercado de importación del gobierno mexicano. Según el gobierno de Costa Rica, en Costa Rica hay 2.185 hectáreas de aguacate que producen 1.850 toneladas métricas anuales. Y nuestro consumo son 15.000 toneladas, saquemos la matemática, 16% de producción contra un 84% de abasto. Eso no lo digo yo, eso lo dice el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y es que, para tomar también de la llamada, dice que si México nos patea, entonces que nosotros también pateamos. Bueno, aquí está don Carlos Roversi, que es un experto en relaciones internacionales. Así no podemos operar. Costa Rica ha sido un país que si recibía una carta diciendo, deme las razones científicas de por qué me cerró las fronteras, contestaba, porque yo le dije a usted hace 6 meses, hace 3 meses, hace un mes, que aquí había un informe científico, claro, y se lo presento, que dice que hay una emergencia. Y como usted no reaccionó, yo tuve que cerrar las fronteras, que es la medida más grave posible. Pero ahora el derecho internacional ya no les importa, ni el comercio internacional, porque dicen, llegó la hora de agarrarnos a patadas. Así no puede funcionar. Ahora, sí, eso va en contradicción con todo lo que es la apertura comercial. Y de una vez les dejo una pregunta. ¿Cuánto podría ser el costo de esta demanda? El costo de esta demanda, estamos hablando... $50 millones anuales. Son $50 millones de dólares. Ahora el procedimiento. Sí, estamos hablando exactamente. Ahora, vamos a ver una cosa. Aquí hemos tenido respuestas tan risibles de parte del Ministerio de Agricultura, como que si no hay aguacate nadie se va a morir porque no hay aguacate. Que coman huevo, que busquen un sustituto. Ya el gobierno nos está diciendo qué tenemos que comer. Yo quisiera ver a los funcionarios de gobierno comiendo un chifrijo con huevo, echándole huevo al sushi. Yo quisiera verlos. Pero esas respuestas, ¿quién se las da?
El Servicio Fitosanitario del Estado. El servicio Funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado. Esto, y se lo dicen, y lo peor del caso es que se lo dicen a uno serio. Se lo dicen a uno con cara de que están convencidos. Yo le voy a decir una cosa. Durante 22 años han ingresado más de 13,000 contenedores de aguacate a Costa Rica. Y el Servicio Fitosanitario, en base a un estudio que hizo el año pasado, en el que se declara libre, es cómico porque se declara libre con un estudio. Para declararse libre ocupas 3 años de estudios y tener programas que aquí no hay, pero ellos se declaran libres. Dicen que no ha entrado nada, que el país está libre de son blush. Entonces, lo que hemos hecho durante 22 años ha sido bueno. Hemos sido importadores responsables. El Servicio Fitosanitario Mexicano, el Senacica, ha hecho inspecciones correctas. No ha llegado la enfermedad acá. O sea, y vamos a hablarlo también así en dos platos. Todos los productos agropecuarios tienen sus restricciones o requisitos fitosanitarios. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Nos van a venir a decir, no, mira, no puedes traer manzanas de Chile porque está este bichito en Chile y aquí bueno, no ya hay. lo avisaron. Bueno, ya lo avisaron. Porque a la cámara le han dicho que viene el durazno, que viene la ciruela, Cebolla, la nectarina, la cebolla, ya tuvimos la papa. O sea, ¿qué es lo que estamos teniendo? Es un estado que quiere que los ticos lleguemos a los anaqueles de los supermercados y estén vacíos de lo que queremos comer. Vamos a regresar a la época donde para comer manzana y peras había que esperar el 15 de diciembre que venían las peras y las manzanas ilegales de la frontera para que todos en las casas tuviéramos, porque eso es lo que están haciendo. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cuál es el interés que hay detrás de esto? Vea, le voy a sacar la calculadora. El año pasado, frijoles rojos, la papa, el arroz pilado, el aguacate, el cerdo, el pollo. El pollo fue cerrado de Canadá y de 17 estados de Estados Unidos en estos días, de acuerdo al ministro de Comex. Pero el cerdo no. No, el cerdo lo abrieron momentáneamente para darle, le están dando un palazo a las inspecciones. En el caso del cerdo, no le voy a mentir, no estoy muy bien enterado. Vienen 10,000 toneladas métricas en camino, eso es 4 veces lo que se importó el año pasado. Pero 10,000 toneladas métricas, estamos hablando de todo lo que 50 se importó contenedores. El año pasado multiplicado por 4. El asunto es que pareciera que no nos quieren vender la idea de soberanía alimentaria, pareciera que nos la están metiendo, nos están imponiendo, nos están diciendo qué hacer. Ustedes que son mayores que yo, recordarán... Eso está por verse. O que tienen más experiencia que yo, recordarán que el aguacate antes era solo una vez al año. Solamente una vez al año. Cuando estaba chiquillo, solo una vez al año. El resto del año no había aguacate. Las manzanas era solamente en diciembre. Había que ir a la frontera y traérselas de contrabando para poder tener manzanas en diciembre. ¿Estaremos regresando a estas épocas? Ahí vamos a atender unas llamaditas que tenemos en línea. Cuidado con revolver peras con jocotes. Hay productos de los mencionados por Manrique que tienen una producción muy alta en el país. Entonces hay que diferenciarlos. Oímos la primera llamada. ¿Quién nos habla? Sí, buenas noches. Sí. Carlos Monge de Cartago les habla. Adelante, don Carlos. Gracias. Estaba escuchando el tema del aguacate y les quiero comentar que yo, cuando el gobierno asumió la presidencia, dijeron que iban a reactivar el agro. Con gran alegría lo oí, puesto que el agro es muy importante para todos los países, ¿verdad? Pero nunca imaginé que fuera a costilla del cierre de importaciones y que al final quienes íbamos a salir perjudicados en este país somos los consumidores, porque al final el cierre de importaciones lo que provoca es una alza en los productos. En estos momentos se menciona que el aguacate va a estar como a 3,000 o 4,000 colones el kilo. En el caso de la papa, que ya la cerraron, pudimos darnos cuenta de que la papa se ha disparado hasta un 50%. Entonces, al final de los tiempos, lo que está haciendo el gobierno, en lugar de ayudarnos a nosotros los costarricenses, es perjudicándonos y perjudicando principalmente la clase más pobre de este país, la clase media pobre, que son los que al final viven de un salario mínimo y no van a poder llegar a comer ni papas, ni aguacates, ni ciruelas, ni cebollas en este país. Muchísimas gracias, don Carlos Monge. Muchas gracias, don Carlos Eduardo Aguilar. Mi opinión sobre esta decisión de prohibir la importación de aguacates, que detrás hay mano peluda. Los avicultores están frotándose las manos. Puede ser. Sí, aquí la gente dice que quién está detrás de esto, o sea, es la misma pregunta. Miguel Jiménez, la Producción Nacional de Aguacate pregunta: ¿garantiza cubrir la demanda de cantidad y calidad que nos dan los importados? La respuesta ya fue dada
no según quienes nos visitan esta noche. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Sí, ¿con quién hablo? Álvaro Espinosa. Adelante, don Álvaro. Espinosa de Cedros. Sí, adelante, don Álvaro. Le diré que el presidente Calderón no es muy pobre en Costa Rica, no hay trabajo para toda la gente, muy escaso. Muchas gracias por su llamada, tiene usted razón, hay problemas de empleo. Dice don Jorge Gamboa, hemos sido jugadores buenos para los importadores, lo que ha sucedido que hasta ahora un gobierno que defiende la producción nacional, otros países han aplicado 455 mecanismos no arancelarios a Costa Rica y nosotros solo 2. Aquí la autoridad la tiene el servicio fitosanitario y no los importadores. La demanda debe verse en la OMC. Él es el exdiputado. Costa Rica debe defenderse. Y Raúl Ariza dice que 500,000 ciudadanos en lista de espera en la caja. Si esas familias se armaran, acaban con la caja y con la emergencia. Si es el exdiputado de Gamboa, entiendo que es asesor del Ministerio de Agricultura. Eso me parece que esa debe ser una posición establecida. Es ideológica. Estamos detrás de una posición ideológica. Ellos realmente creen que hay que cerrar las fronteras. Tenemos 3 llamadas más, vamos a recibirlas consecutivamente y ahí pararíamos con el acceso telefónico. Buenas noches, ¿quién nos habla? ¿Aló? Buenas. Sí, ¿con quién hablo? Eduardo Chávez, para servirle. Adelante, don Eduardo. Voy a decirle a un diputado y a 2 señores que viven del comercio, con todo derecho, porque si no, la familia no come. Primero, el libre tratado, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Un montaje para que las leyes fueran internacionales y las demandas fueran internacionales. 2, los taiwaneses acá, no digo que sean buenos, nunca he puesto la mano a nadie, pero hubo uvas para el señor que dijo que no había uvas, hubo uvas para todos los días. Yo soy observador, aunque esté ciego ahora por la diabetes. Hubo uvas todos los días del año, cuando estuvieron los taiwaneses aquí. ¿Por qué Arias los echó? Montaje de comercio internacional. Así lo veo, lo digo y me pueden demandar porque no estoy hablando nada malo. Estoy viendo lo que vi. En este momento, yo soy una persona, un adulto viejo ya, pero me gusta injertar frutas. O sea, como joven. He sembrado papas cuando era joven y entonces observo, no soy comerciante, sembraba para regalar. Observo que un aguacate en este momento se hace el injerto y funciona diferente hace 10 años. Y aprendí a injertar cuando estaba en segundo colegio con un señor Arias que fue a enseñarnos al colegio cómo se injertaba la mandarina. He observado en este momento la atmósfera y está feo. Pero sí, necesitan, estoy de acuerdo, ganar dinero. Pero en este momento el aguacate más espantoso para mí, por programación, tal vez por engrama de mi madre, es el aguacate que viene de México. No tiene sabor para mí como el que compraba uno antes o el que sembraba uno en el lado de Quepos. Entonces, estoy de acuerdo con ustedes, le doy la razón. Tienen que lucharla, tienen que pulsearla. Yo soy viejo, yo me voy, me gustaría que la eutanasia estuviera en Costa Rica, no porque estoy deprimido, sino porque es una opción para una persona decente. En este momento, yo veo que el producto que hay aquí ya no es el mismo de hace, cuando estaban los taiwaneses. Porque algo pasa en un sistema, usted como diputado, señor, sabe que todos se hacen leyes, y dijo una vez Cañas, las leyes son más los perjudicados que los beneficiados. Todos son leyes. Y en este momento lo observo ayer, observo hoy, y me gusta la situación del ser humano cuando ve, pero tiene mordaza. Muchísimas gracias a don Eduardo Chávez. Don Jorge Gamboa dice: arroz, frijol, papa, cebolla y otros, y la aplicación de mecanismos arancelarios y no arancelarios fue para defender la producción nacional. Lo dijimos, está escrito en la política agropecuaria. Europa impidió la entrada de plantas ornamentales porque en Costa Rica se encontró una enfermedad y ellos no la tienen. Exactamente, don Jorge, así es. En México no encontraron la enfermedad. Los especialistas nuestros que fueron, Randall Murillo, pareciera que en esto y otras cosas hubiera un trasfondo ideológico orientado a ciertas ideas medio socialistas. Ojalá que no lleguemos a copiar de Venezuela. Buenas noches, ¿quién sigue con la llamada? ¿Aló? Sí, ¿quién habla? Buenas noches, ¿cómo les va, muchachones? Bien, adelante, por favor. Vean, es que le voy a contar una cuestión. Vino una familia panameña que vinieron a pasear y se quedaron sorprendidas de que la leche de Dos Pinos en Panamá es más barata que en Costa Rica. Bendiciones, ¿oye? Muchísimas gracias por su llamada. Ahí hay un tema importante, el de leche. Última llamada, ¿quién nos habla? Sí, buenas noches, Miguel Jiménez. Un saludo a todos.
Hoy estuvo el ministro de Agricultura hablando con doña Amelia Rueda. Bueno, secundado por doña Amelia Rueda, diría yo, porque le siguió la cantaleta de 2 puntos que me gustaría que ustedes aclararan. Uno, él habla de que la importación es tigre suelto contra burro amarrado. No sé si con este cierre se genera un beneficio para los agricultores en el sentido de que podrían competir, porque ya no tendrían competencia. Y en segundo, hablan de que la FAO está ya definiendo las políticas nuevas, porque dice que está recomendando a los países que por el cambio climático se tienen que restablecer o las políticas de tratados de libre comercio. Tampoco entendí. Lo que sí creo yo que si con esa lógica del ministro de que hay que defender a los pequeños contra los grandes, y pues entonces cerremos todos los supermercados, cerremos Walmart y que compremos solo en pulperías. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Les devolvemos la guitarra, ya nos agotó el tiempo, pero vamos a hacer el cierre. Si uno quiere proteger al agricultor costarricense, hay que apoyarlo a que sea más eficiente, a que tenga mejores accesos al crédito, que aprenda a hacer producción programada, que permita que no solo sea estacional, sino durante todo el año lograr abastecer el mercado. Hay muchísimas formas de apoyar al agricultor nacional y son indispensables, y los gobiernos han quedado en deuda con ello. Pero creer que la forma correcta es empezar a portarnos como un jugador poco fino, poco elegante, poco respetuoso en el comercio internacional no es la ruta país que nos ha llevado al lugar donde estamos. Así como nos cerraron las flores, nos van a empezar a tratar mal, porque nosotros estamos violando las normas del derecho internacional. Ok, algo muy importante para tocar el tema. Cerraron las flores en base a estudios científicos que pudieron cuantificar el daño afectado a las uvas, a los viñedos en Italia, y que había riesgo con los olivos. O sea, se está cerrando en base a una realidad, a algo tangible. Aquí se está cerrando en base a una bibliografía. Aquí no hay nada tangible, nadie ha podido ver el viroide ni en Costa Rica, y los funcionarios del gobierno de Costa Rica que fueron a México pagados por la Cámara, patrocinados, no nos han pagado la factura, pero nosotros dijimos que nosotros pagábamos esa inspección, fueron a inspeccionar y no encontraron la plaga. Esa es la diferencia entre cómo actúa Europa y cómo actuamos nosotros. Ellos actúan con sus pruebas, nosotros actuamos al tarantantán. Enrique, ¿cuánta gente vive de esto? Ese es el otro punto al que iba. Empleos directos que se van a ver afectados son 700 personas. Por desgracia, ya yo tuve que empezar a quitar personal porque el aguacate representa el 40% de mi actividad. Hay otras empresas que también ya lo están haciendo. Eso de manera directa. De manera indirecta, más de 5,000. ¿Por qué? Tenemos a toda la gente desde el supermercado más grande, el que acomoda los vegetales, hasta la pulpería más humilde. Pero vamos más allá, señores. Si no tenemos aguacate, ¿cómo vamos a ir a un restaurante mexicano y vamos a esperar a encontrarnos un guacamole? ¿Cómo vamos a ir a comernos un sushi y esperar encontrarnos aguacate en el rollo? ¿Cómo vamos a ir a comernos un chifrijo sin aguacate, señores? Este es el asunto. El gobierno nos está diciendo qué comer, cómo comer y cuándo comerlo. Vamos a ir despidiéndonos. Aquí tengo un aguacero de mensaje de Gustavo Piedra. Lo que se quiere es que se consuma lo nuestro primero. Déjense propiciar negocios, señores panelistas. Nadie más restrictivo que México. En todo tiene razón, pero lo nuestro tiene que existir para poderlo consumir. Eso de que México es restrictivo, absolutamente cierto. William Méndez, terrible. Como vegetariano me opongo a este desabastecimiento innecesario del mercado nacional. Frenar la importación es una medida inoportuna, poco estudiada y contraria a los consumidores, pues generará un aumento del precio del bien. Sergio Murillo, señores, el precio del aguacate subirá igual que sucedió con el frijol rojo. Señor el Mag no sabe lo que está haciendo. José Más Solano, el desabastecimiento se está presentando porque no hay productores nacionales. Pregunta, no hay suficiente producción nacional. Respuesta. Fernando Hidalgo, lo mismo que ayer, un montón de novatos haciendo el cambio. Estamos con el tiempo de Jesucristo, aparecen los judas los que dicen crucifícalo, crucifícalo. Esto es en relación a Eduardo Lee. Les aseguro que el Señor Lee es inocente si no tiene la primera piedra. Aquí muchos ticos se alegran del mal ajeno y debemos aprender a amar al prójimo. Eduardo Lee, ya la federación dijo que los $27,500 y otro monto fueron a las arcas de la federación. José Juárez, que es cierto que Eduardo Lee donó 5.5 millones a Liberación Nacional, ya lo comentamos a profundidad. Néstor Chávez, ¿por qué no se puede exportar carne de cerdo? Ya a eso le dedicamos un
programa entero. Qué cantidad de comentarios, por Dios, cosa que nos enorgullece. Juan Carlos Arrieta: pasan los siglos y la actividad agrícola sufre sin piedad. A ver qué más. Don Jorge Gamboa: se tiene el apoyo de 200.000 agricultores y 9.4 importadores. Bueno, eso es un punto de vista. Se debe aclarar: los precios internacionales son bajos comparados con los precios internos debido a los subsidios de los agricultores, pero ese precio no se refleja a los consumidores. Tiene toda la razón don Jorge Gamboa, son abusivos los subsidios, especialmente en Estados Unidos y en Europa. Fernando Hidalgo, que hace la Asamblea Legislativa con las novotadas del cambio del gobierno para defender estas cosas. Bueno, yo creo que la Asamblea Legislativa ha hecho bastante más que lo que se podría esperar, porque al final de cuentas ahí hay una división en 9 fracciones, pero hay una gran cohesión para estos temas. A decirles, no es que las donaciones tienen un monto menor, ya se fue. Sí, esta es una concesión que le hice a los de deporte y me la estoy cobrando. Bueno, muchísimas gracias, amigas y amigos. Nos vamos. Alexander Víquez, Heiner Chacón, Marco Ramírez, Carlos Roversi, Rigo González, Solman Rímola, Manrique Loaiziga y Jonathan Picado. Muchas gracias por acompañarnos, y a ustedes, amigas y amigos, que nos sintonizan en cualquier lugar del mundo. Gracias. Mañana, Día Mundial de la Persona con Discapacidad. Presente Oscar López, un ortigoso natural. Que la pasen bien. Esto fue Fuego Cruzado. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.